Hola navegantes del cosmos, mi nombre es René Hernández y esto es Narrativas Cósmicas. Hola amigos, en esta ocasión nos encontramos con Rebeca, con quien estaremos tocando algunos temas de la naturaleza, así como han visto en el título, Naturaleza Escondida. Estaremos tocando diferentes puntos de vista, así es que Rebeca, gracias, bienvenida al canal, te agradezco por estar acá. Muchas gracias a vos por la invitación y a Titi. La verdad es para mí un gusto y bueno, me voy a presentar formalmente. Okay. Soy Rebeca Gómez, soy estudiante de quinto año de biología y la verdad es que para mí la naturaleza no deja de sorprenderme, siempre es un aprendizaje, Súper. Siempre hay algo nuevo y es tan compleja y tan difícil de entender a cierto grado a veces. Sí, me imagino por todo este tema de que hay especies, subespecies, tanto de fauna, insectos, ¿verdad? Flora, es un tema bastante amplio. Incluso es todo un mundo. Hay estudios, ¿verdad? Que todavía no sabemos ni la cuarta parte de los océanos la hemos explorado. Sí, entonces, realmente. Es bastante amplio este campo. Y ya que tomamos este tema, ¿verdad? De las especies y todo esto, en tu experiencia y todo lo que has estudiado, ¿nos podrías conversar acerca de algunas especies de flora que tú has visto que no es tan común y que tal vez las personas desconocemos que existen en el país, o que tal vez son pocas las especies o solo se desarrollan en una parte en específico de acá de El Salvador? Sí, la verdad es que hay especies que son de un clima y una temperatura en particular. Y pues, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ver unas monotropas que son unas estas plantas parasitan lo que son las raíces de los árboles. Entonces tuve la oportunidad de verlas en Montecristo y fue para mí una experiencia bonita, porque la verdad yo cuando la vi tienen colores muy llamativos y la verdad es que parecen una flor. Y yo dije, bueno, ¿qué tipo de flor es esta? Pero luego investigando un poco me di cuenta de que esta planta saprófita lo que hace es alimentarse de toda esa proteína, minerales que tienen las raíces de los árboles. Wow. Esa es como por compartirles una experiencia y ya luego pues en campo recuerdo que teníamos que recolectar una caja de entomológica, o sea, de insectos, y la verdad es que en la ciudad muchas veces nos limitamos a ver algunas abejas, hormigas, pero, o sea, hay insectos tan bonitos y con colores tan llamativos, y la verdad es que todo tiene una razón de ser también. De repente, ese color llamativo del insecto puede ser porque indica que es, por ejemplo, el macho o la hembra dentro de una colección, una colonia de insectos. También puede ser para evitar la herbovería, o tienen muchos mecanismos como para surgir. Algo tan bonito también que pude vivir fue una vez que fuimos al Golfo de Fonseca en un viaje de acuicultura. Para mí fue muy bonito poder ver cómo se desarrollan las diferentes especies y ver la inmensidad de ese golfo, pues imaginarme que en cada espacio de ahí pues hay una vida, porque nos estábamos sumergiendo dentro de una pequeña reserva que hay ahí y había un montón de pajaritos, y esos pajaritos se posaban en los árboles a ver las burbujas de metano explotar. Entonces, y lo interesante era los pájaros, por qué se posan ahí. Ajá, pero, o sea, todo está conectado al final de cuentas, te das, porque para ellos era quizás como un tipo de espectáculo ver, porque sí hay un sonido particular cuando una burbuja de metano en el fango, en el lodo, explota, es como un... En esa parte del Golfo sí, hay metano. Sí. No sabía eso. Explotando. Buen dato ya que nos estás dando. O sea, el metano se encuentra en el fondo del fango de ahí, del pantano, y de ahí emerge. ¿O hay como una grieta? ¿O cómo es? En la zona que es como boscosa, ajá, hay un montón de manglares. Entonces en los manglares, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, hay como un lodo, o sea, ajá, es el fango. Entonces de ahí empieza a emerger el metano. Por la, ajá, pero por el pH y por diferentes factores. Ok. O sea, estas zonas son ricas en metano, se podría decir. Sí, y la verdad es que lo que uno a veces dice es, esto puede dañar el ecosistema, pero es que la verdad, cada árbol, cada ecosistema se adapta a su alrededor.
Por ejemplo, en estas especies, en estos medios salinos, solo especies halófilas, y, es decir, que están adaptadas a la sal, pueden desarrollarse. Okay. Entonces, cada mecanismo es bastante interesante. Y por así como están también las especies que solo pueden vivir a altas temperaturas, por ejemplo, cualquiera podría decir, en el cráter del volcán no hay nada, pero sí hay algo. Hay algo que está adaptado a esa temperatura, hay bacterias que pueden sobrevivir a esas temperaturas. También así como las especies que están de agua dulce, que son las más comunes que nosotros vemos a veces. Sí, sí, que quien diría, ¿verdad? Que en el cráter de un volcán se podría desarrollar vida, pero sí, efectivamente, ¿verdad? Bacterias, me imagino, y otras especies que ni siquiera todavía hemos encontrado pueden Tipos estar de ahí. plantas, así es. De plantas, qué bueno. ¿Y has tocado insectos, has tocado plantas y animales? ¿Algún tipo de especie de animal que tú hayas visto en alguna reserva que no se menciona mucho pues en las noticias? Porque a veces solo escuchamos los ciervos, los monos, ¿verdad? Uno que otro venado también, pero ¿qué otras especies así se desarrollan en la naturaleza de acá de El Salvador? Mira, fíjate que yo, tal cual, cuando veo una especie, trato de no interferir en su medio, ¿verdad? No estresarla. Porque muchas veces como turistas o como personas que llegamos a un lugar, no tenemos esa responsabilidad de guardarnos a distancia con la especie para no molestarla, no estresarla. Entonces yo trato de apreciarlo. Y bueno, las personas que nos están viendo, les recomiendo que hagan lo mismo. Es como que algún día alguien vaya a tu casa y tú estés en la comodidad. O sea, tengamos esa empatía por también respetar esos espacios. O sea, sí podemos observarlos y todo. Tuve una oportunidad de ir para el lado de Perquín. En la Fundación Naturaleza tiene una reserva ahí. Y estábamos haciendo un recorrido como para medir el cap de los árboles. Es decir, estábamos haciendo parcelas y también al mismo tiempo estábamos poniendo cámaras trampa. Se les llama así, pero no son ninguna trampa. Son para ver, se dejan grabando durante la noche para ver qué puedes observar, ¿verdad? Sí. Y bueno, hay personas que las dejan hasta meses, pero nosotros por cuestión de tiempo les dejamos solo un día. En lo que andábamos dejando las trampas, yo recuerdo que escuché que algo se lanzó y yo dije, o sea, estás en medio de un bosque, entonces tienes que estar siempre como al pendiente, ¿no? Y pues el guía se quedó parado así. Y yo así como, ¿qué pasó? Y dijo, un puma. Y yo, no puede ser. Entonces, y solo me quedé así. Pero como que vio un ave y eso lo distrajo. ¿Por qué? Y se fue. O sea que si no hubiera visto la ave, los hubiera... Posiblemente. Entonces yo solo recuerdo que el guía solo se quedó calladito, no dijo más, quizás por no preocupar a los demás. Pero a mí como siempre me gusta ir adelante. Él solo se quedó parado así y me dijo, es que vamos a esperar a los demás, me dijo después. Pero entonces, Perquín está lleno. La verdad es que no me gusta hacer ese tipo de comparaciones, pero algo bueno que tanta guerra dejó es que está solo. Y eso hizo que especies que se creían extintas regresaran. Okay. Entonces hay muchos. Incluso seguía platicando, después me dio mucha curiosidad. Yo dije, este señor ha de haber visto muchas cosas aquí. Entonces él me dijo de que una vez andaba, porque ellos muestrean, ellos hasta incluso cuando ven popó de, por ejemplo, hormigueros o pumas, ellos estudian para ver cuántos días tienen, para ver, por ejemplo, pasó por aquí tantos días, hace tantos días. Entonces él me dijo de que una vez estaba en la cima de una montaña y a lo largo estaba una cascada y un puma estaba pariendo ahí. Wow. Entonces tuvo la oportunidad de ver algo que quizás no muchas personas tienen esa dicha de poder observar eso. Sí, qué bonito. La verdad es que sí, ahí tan lleno de vegetación, escondido, pero la verdad es que qué privilegio. Me puse a pensar qué privilegio. Sí, qué privilegio porque, o sea, a veces ni siquiera en televisión nos tomamos el tiempo o el espacio para poder ver, o sea, un elefante, cómo es el parto de un elefante. Imagínate ya verlo así pues de frente y viendo una cascada, o sea, y viendo la inmensidad de las montañas, o sea, un espectáculo increíble, ¿verdad? Y bueno, él nos llevó a ese lugar, de hecho, es un lugar donde vas y a lo largo ves el montón de cascadas alrededor. Wow. O sea, una vista que fantástica, la verdad. Y me gusta que este tipo de terrenos estén como alejados de las personas porque
yo sé que los animales tienen su comportamiento y suelen estresarse. Y pues, como les decía, esa comparación me suena un poco fea, pero al final creo que fue lo que hizo que este lugar de Perquín pudiera traer toda esa vegetación, toda esa fauna que nuestro país no tenía reportes desde hace muchos años. Qué bueno, bueno, sí, o sea, siempre hay como un costo-beneficio en las cosas y en este caso, pues, qué bueno que tenemos esa parte que podría ser como un pulmón también del país, Sí, la verdad sí. donde se está desarrollando bastante especies, ¿vea? Ya sea de fauna, flora, incluso de insectos. Ya que tocamos todo este tema también, tú en tus experiencias que has recorrido en diferentes lugares, ¿has podido apreciar algún tipo de fósil que aquí o hay algún lugar en El Salvador donde vamos a ver fósiles de fauna o vegetación? Sí, la verdad es que sí. El Salvador es rico en fósiles. Y bueno, hace unos meses, debido a una materia que tuve en la universidad, tuve la oportunidad de ir al MUNES, a este Museo de Natural de Historia. Y bueno, la persona encargada de los fósiles nos comentaba que había él tenía un como parte de, como el coxis, de un perezoso gigante, o sea, de esos que vistes, Wow. que solo podemos leer como en los libros, esa presencia, donde hemos, cuando a lo largo que quizás hemos estudiado en nuestra vida, hemos escuchado de que hubo un tiempo en la historia del mundo en que los animales eran inmensos, eran enormes. Bueno, la licenciada decía que su abuelita decía que en la montaña de en San Vicente había un gigante, decía su abuelita. Entonces posiblemente ella lo asocia con que algún momento vio algún animal, no era su abuelita, creo que era su tatarabuela, que en algún momento tal vez vio algún animal gigante o algo así, porque él decía que había un gigante en esa montaña. Y bueno, en ese lugar que se llama la Barranca del Sismico, tuvimos la oportunidad de ir y hay unos paredones donde vos vas viendo las capas de fósiles, fosilizadas. Y bueno, también ves en la tierra a veces. Entonces tuve la oportunidad de ver algunas hojitas, algunos peces pequeños. Wow. También un lugar donde el Ministerio de Medio Ambiente y algunas instituciones de comunidades estaban luchando con una empresa que se dedica a hacer cemento, porque ellos estaban tomando todo este material, como ustedes saben, este material fósil es piedra calcificada, ¿verdad? Para hacer cemento. Entonces ellos querían hacer un estudio de cuántas especies pudieron perder ahí, pero es bastante difícil. La verdad es que también en ese video invito a las personas que crean esa conciencia de que hay cosas que realmente son importantes, aunque para algunas personas no lo parezcan. O sea, con los fósiles podemos saber cómo fue la historia de El Salvador, cuántas especies hubieron. Muchas veces no apreciamos un país porque no sabemos esa historia que hay detrás. Pues cuando vas a esa barranca de Sisimico, tienes la oportunidad de ver que había una poza que se sosterró por una erupción, supuestamente, y la alcaldía movilizó las piedras. Entonces siento que aquí es importante también contratar personas que sean adecuadas en los temas ambientales, porque la alcaldía solo movió como las piedras, pero no se tomó la molestia de ver si con este arrastre de las piedras iba a perder como alguna estructura. Entonces, pero aún se mantienen bastante fósiles y la verdad es que sería bonito que en ese lugar se hubieran como tal vez un centro interpretativo para que la gente pudiera apreciar de mejor forma los fósiles, pudiera conocer, porque muchas veces se dice que aquí no hay, pero sí, en el Museo Natural de Historia nos mostraron que El Salvador es rico en fósiles, incluso que muchas personas extranjeras vinieron y saquearon. Wow. Entonces saquearon horriblemente nuestros fósiles y se llevaron el fósil y mandaron una copia. Entonces lo que tenemos que hacer es apreciar un poco más, la verdad, y dar oportunidades de trabajo a las personas idóneas para que puedan preservar. Siento que esa es como la medida también. Sí, sí, no, bastante importante lo que tú dices, o sea, de nada nos sirve, o sea, poner a mover esos paredones o ahí a derrumbar una pared o
un bloque de tierra que solo vemos a veces que ahí nos está haciendo estorbo, ¿verdad? Para alguna planeación de urbanización o algo, ¿verdad? Y no hacer los estudios debidos, ¿verdad? Porque ahí puede haber mucha riqueza natural, ¿verdad? Como tú comentas, tener ese cuidado. Pero es como tú dices, ¿verdad? Una educación también de las personas y a esos cabal los invitamos a que investiguen un poquito más, que se informen, que todos nosotros en todos los departamentos tenemos una riqueza increíble que no sabemos y eso sería bueno que lo exploráramos. Ahorita que tocas ese tema también de ver las personas adecuadas para hacer todo este tipo de situaciones en los diferentes urbes, ¿cómo crees tú que está afectando? Porque todo esto también conlleva a la deforestación y la tala de árboles. ¿Cómo esto ha venido deteriorando, afectando acá al país? Y no solo el país, sino que el planeta en general, digamos, a modo general, ¿cómo está afectando? Siento que a veces como seres humanos se nos olvida que la naturaleza se ha renovado, que la naturaleza ha evolucionado un montón de veces y que el humano puede desaparecer y que la naturaleza va a estar ahí. Entonces siento que a veces se nos va como esa noción. Para nosotros, bueno, en San Miguel realmente es una lucha eso, de la deforestación, y en muchos departamentos también, tengo entendido. A veces para la municipalidad o para las constructoras es como un desperdicio quizás de espacio ver un ambiente verde, pero la verdad creo que a todos nos gusta en algún momento del día o del mes ir y sentarnos abajo de un árbol. Sí, o sea, sentir esa frescura, sí, sí, cierto. Por Dios que no tiene precio. Sí. Yo siento que hay que ser, si somos profesionales, hay que ser profesionales conscientes de todos los ámbitos. Es decir, yo no puedo despreciar a ninguna persona por su carrera, porque sé que todo es importante. Así como no puedo despreciar ninguna especie, porque sé que toda especie es importante. Muchas veces nosotros decimos, ay, vi una cucaracha o algo, pero, o sea, ¿cuántos años no han evolucionado las cucarachas? O sea, tienen añísimos de estar acá en la Tierra. Entonces, todo tiene una función. Y, por ejemplo, cuando una especie llega a extinguirse, vemos el desequilibrio que queda. Entonces, siento que es necesario de que empezamos a enfocarnos como municipalidad, como ADESCOS, como comunidades. Empecemos si no nos dan un espacio verde, creemos el espacio verde nosotros. Sí. Muchas veces las personas que están en el poder o que tienen quizás mayor alcance, no quieren crear estos espacios, pero al final siento que siempre tiene que ganar una mayoría, tiene que ganar ese sentido común, ese sentido de amor por la naturaleza, porque, bueno, hay un speech muy bonito, un discurso de Julia Roberts que habla sobre la naturaleza, se llama Madre Naturaleza, y ella empieza a describir que la naturaleza estuvo aquí antes que tú y que la naturaleza está preparada para cualquier extinción. ¿Estás preparado tú? Termina el speech. La verdad es que da escalofríos porque, o sea, es momento de crear esa conciencia, es decir, con una plantita que vos lleves a tu casa y la veas florecer, la veas crecer, cambia tu día, siento que cambia tu panorama. La verdad, hay mucha gente que te cree loco cuando te ve tener muchas plantas o te ve hablarle a un perrito con mucho cariño o te ve apreciar el canto de algún pájaro, pero si vos no aprecias esas pequeñas cosas que al final del día son grandes cosas, viviste pero sin vivir. Sí. Entonces es importante que cualquier rayo de conciencia, de confianza, de actuar, empiece por nosotros mismos, porque nadie va a venir con esa idea de mantener un árbol, muchas veces si no le conviene. Sí, es bien sí, difícil. Como tú dices, sí. O sea, sí, a veces se anteponen esos situaciones económicas, ¿verdad? Para poder a veces destruir un área y poder urbanizar, porque eso es como el ritmo de vida lleva a eso. Yo he visto como, por ejemplo, acá San Miguel ha cambiado, tantas residenciales que han abierto, y no solo acá, en todos los departamentos. Ahorita como que está de moda eso de hacer las urbanidades. Esa residencial donde vos decías, aquí todo era monte, o sea, ajá. Sí. Y fíjate que a mí me gusta comparar también la arquitectura de otros países, o sea, que son mucho más visionarios que quizás la nuestra. Y, o sea, estas personas incluso adaptan
una arquitectura incluso para peatones. Por ejemplo, aquí lo más cercano que se ve es el centro histórico, que ahora ya uno puede andar realmente caminando tranquilamente. Pero siento que faltan más esos espacios. Desde ahí ves la cultura de un país, desde cómo actúa para los peatones. Entonces desde ahí ves que hay mucha gente que tenemos que quitarnos de la cabeza de que todo lo puedo hacer desde el carro. Sí. O sea, con algo tan pequeño. Y también, o sea, en otros lugares incluso están creando casas como las casas de nuestros antepasados, que se hacían con adobe, con este material que es un poco más agradable con el ambiente, ¿no? Que era mucho más fresco inclusive. En otros países se está creando de nuevo, se está volviendo a lo sagrado, siento yo lo veo así, volver a lo sagrado. Sí, ya que tocas ese tema ahorita que pasamos acá por el centro de San Miguel, estaba viendo que bien ver las paredes de adobe, pero es bien interesante ver cómo de ahí surgen ramas de árboles o árboles enteros de la misma pared. Es bien interesante porque es como que tenés una pared con un árbol. Es bien distópico verlo dentro de la ciudad, pero como tú dices, o sea, es bien necesario que, tal vez no es así, pues, pero que empecemos a crear estos espacios de urbanidad o estas urbanizaciones de a poquito, pero con conciencia ecológica, diría yo, ¿verdad? Y poco a poco se va a normalizar. Empieza por nosotros la acción, pero luego se va a normalizar. La verdad es que hay que normalizar lo ecológico. Sí, no, qué buena frase, hay que normalizar lo ecológico. Ya saben, esa hay que tuitearla por ahí. Y tocando ya, dejando un poco esto de las urbes y entrando ya así meramente a algo bien, como plantearnos un escenario. ¿Tú crees que sería posible o ha habido en el tiempo, digamos, alguna especie de flora que por el deterioro que ha tenido que mutar y se ha vuelto tóxica para una especie de animal o incluso para el ser humano? ¿Ha sucedido esto en algún momento? Sí, la verdad sí, hay muchos estudios que lo comprueban. Un ejemplo que podemos tener, recuerdo que en una de mis clases de botánica, el licenciado nos comentaba que, por ejemplo, las ceibas dicen que no tenían esas espinas que ahora les vemos. Entonces dicen que estos lo desarrollaron como mecanismo de defensa para la herbovería. O sea, todos los árboles y todas las plantas están conectadas entre raíces. Cuando un árbol es cortado, talado o comido por otra especie, lo que hace es informar. O sea, tu dolor se siente en otro dolor. Entonces, sí, pasa. Y no me sorprendería que siguiera pasando realmente. La naturaleza actúa, bueno, nosotros lo vemos un poco lento porque siempre vamos deprisa, pero cuando nos venimos a dar cuenta, ya pasó lo que la naturaleza tenía que hacer. Y a veces son cambios un poco irreversibles. Sí, me imagino, o sea, cuando las ceibas, como tú las comentas, ya no han vuelto a dejar, no o sea, tienen espinas y punto ahora. Ese fue lo que desarrollaron y si es necesaria otra evolución, ellos lo van a desarrollar. Lo van a desarrollar. O sea, hay que tener esa... modo de adaptarse. O sea, entonces, desde ahí, vos ves, si una ceiba que vos le ves como un simple árbol, pudo adaptarse, que no puede hacer todo un ecosistema. Exacto, imagínense ya ver, o sea, árboles, vámonos un poquito a lo que tal vez vemos insignificante, hongos, helechos, me imagino, ¿verdad? Sí. O incluso insectos pueden llegar a mutar, a volverse más tóxicos por alguna situación, o los hongos lanzar ciertas esporas que puedan volverse más tóxicos al ambiente. Entonces, la invitación, como tú la dices, es a tener esa conciencia de cuidar todos los ecosistemas. No, con esto no decimos que vamos a detener el progreso, ¿no? El progreso siempre va a seguir, pero con conciencia. Tiene que ser un progreso equilibrado, la verdad. Ok, sí, equilibrado. Qué bueno, gracias, te agradezco, Rebeca, por todo esto. Hemos quedado, bueno, a mí ha sido revelador conocer todos estos temas que me has hablado, todos esos lugares que nos has compartido, las experiencias que tú has tenido la dicha de ir, sí, pues ahí estar, o sea, es otra experiencia. Siento que a toda la gente le invito, es muy bonito pasear en nuestro país, hacer turismo, ir y conocer un poquito más. La verdad es que hay muchos lugares y tratemos de apoyar estos lugares. Y tratemos también de acaparar todas las normas que esos lugares tienen. Por ejemplo, por decirlo así, mayormente te dicen que no haya contaminación acústica para no perturbar nada, que no quieren que tires basura, o sea, cosas tan básicas para disfrutar de una naturaleza inmensa. Sí, qué bueno. Ya saben entonces, amigos, acatar esas recomendaciones, hagamos turismo con conciencia,
andemos una bolsita ahí para botar la basura, después la llevamos a otro lugar, cuando acatemos las órdenes de los lugares. Yo he visitado algunos lugares así bastante naturales, uno bien común es el Cerro Verde, tú puedes entrar a hacer senderismo y algunas veces pues sí, da tristeza ver bolsas de basura ahí, porque incluso ellos le recomiendan a las personas que no lleven alimentos y todo, ¿ve? Y ver ahí la basura da ese sentimiento, pues, porque son áreas que digamos un animalito viene y se come el plástico, pues, y así empieza. Y si no tenemos esa conciencia, pues vamos a terminar deteriorando más los ecosistemas. Te agradezco mucho por estar acá en esta entrevista, Rebeca. Espero que no sea la última. Vamos a hablar de otros temitas por ahí. Las dudas las vamos a estar ahí también solventando. Déjenlas en los comentarios. Y recuerden que ustedes son luz, son paz y son amor. Y nos vemos en el próximo viaje. Y recuerden también poner de moda lo ecológico. Poner de moda lo ecológico. Así ya saben. Nos vemos en el próximo viaje. Bye.